Compañero, va a ser la última vez que me hagas así. 5, 4, 3, ya está. Y ya está porque llegamos a la última ponencia de la mañana, del ciclo de la mañana, y llegamos a la última ponencia de este SIM Academy 2021. SIM Academy en el que hemos podido disfrutar de numerosos ponentes, numerosos temas diversos, numerosas preguntas, numerosos videoespectadores que estáis a través de la pantalla. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora y por seguirnos acompañando en esta última ponencia. He de decir que esta es la última ponencia, pero después, abrid bien los oídos, aquí mismo, según terminemos, se va a anunciar al ganador de los 20.000 euros para la entrada de un piso. Así que aprovechad que estéis aquí y no levantéis después el culo, así, para que tengáis vuestro sitio en primera línea. Bueno, vamos a ir sin más dilación a la presentación de nuestro ponente. Él es José Luis Lois, director de Empresas y Particulares de Sociedad de Tasaciones, y nos va a hablar de la tasación y la certificación energética, claves para una compraventa segura. Muchísimas gracias, José Luis. El escenario es tuyo, disfruta de la ponencia. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a todos por venir hoy. Mi nombre es José Luis Lois, soy el director del Departamento de Empresas y Particulares de Sociedad de Tasación. Sociedad de Tasación es la primera empresa de tasaciones de España, la primera que existe. Vamos a hablar hoy de la importancia de lo que es un par de documentos técnicos, como son la tasación inmobiliaria y el certificado de energía energética, el certificado de eficiencia energética en lo que es el proceso de compraventa de un inmueble. Normalmente todos los que venimos aquí a este tipo de ferias o buscamos piso en ese proceso, que es un hito importante en la vida de todos nosotros, buscamos una vivienda que nos encaje con nuestro ideal y que nos guste el barrio y pocas cosas más, pero nos encontramos con un mercado que no es transparente, no es un mercado ideal, no es un mercado donde toda la información fluya de forma constante. Es un mercado en el que hay luces y sombras y es un mercado en el que la información no está a mano de todos, ¿no? Principalmente en lo que se refiere a dos cosas, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar aquí. Primero, el precio, ¿no? ¿En qué se justifica que haya tantas diferencias de valor entre un inmueble y otro cuando son semejantes o son parecidos, ¿no? Y luego, por otra parte, en qué es lo que estamos comprando, tanto legalmente como físicamente. Cómo está construido nuestro inmueble, qué problemas nos puede dar en el futuro, etcétera. Disponer de estos dos documentos de antemano es un elemento clarificador a todas luces. Es un elemento en el que nos dice primero, nos va a ayudar a entender a qué financiación podemos llegar para comprar el inmueble si es que no disponemos de todo el dinero, pero es que además nos va a aportar una justificación de la existencia de un mercado en el cual se basa el valor en el que está basado. Y por otro lado, el certificado de eficiencia energética lo que nos va a decir es cómo de bien hecho está ese inmueble de cara al consumo de energía, que se convierte en un gasto importante cuando toca vivir el inmueble, ¿no? Afortunadamente, hoy en día hay algo más de claridad en el mercado. Existen portales como los que estáis viendo, Idealista, Fotocasa, Pisos.com. Todos estos portales inmobiliarios publican anuncios y nos hacen acceder a un mercado que antes teníamos que recorrer paso a paso, ¿no? Los que ya tenemos más edad, pues nos acordamos de eso, de tener que ir barrio por barrio apuntando los carteles de se vende. Ahora hay más claridad de la que había antes, pero no obstante tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos da, qué información nos dan en estos portales, ¿no? Primero, los anuncios los ponen los vendedores, está claro, ¿no? Uno quiere vender un inmueble y pone un piso. Me gustaría también hablar de cómo se pone ese piso, o sea, de cómo se pone ese valor por parte del vendedor, ¿no? El vendedor husmea entre el barrio, incluso puede recurrir a estos mismos portales y dice, bueno, pues como mi piso es mejor, porque siempre nuestro piso es mejor, pues vale un poquito más, ¿no? Y lo pongo en el portal. Entonces, lo que en estos portales se reflejan son ofertas que para nada son precios cerrados, ¿no?
y ofertas que pueden llevar a un error, no malintencionado, pero sí a un error si uno no se maneja bien en el mercado y puede llegar a concluir que un piso tiene cierto valor cuando en realidad es otro el que puede tener, ¿no? Hay otra serie de aplicaciones también disponibles para todos, como BVA Valora o Urban Data Analytics, que lo que hacen, hay muchas más, lo que hacen es calcular automáticamente un inmueble. Bueno, hay que entender que el cálculo de esos valores depende de dos cosas. La primera, ese cálculo suelen ser precios razonables, suelen ser precios que están en torno a los 10 euros, una cosa así. Tú haces una consulta, pagas los 10 euros y te devuelve un valor, incluso te devuelve un informe más o menos completo sobre cómo se ha calculado esto, ¿no? Que hay que entender que esto parte de dos cosas. Primero, el algoritmo de cálculo de estos programas y segundo, la base de datos, ¿no? La base de datos es la materia prima. O sea, uno puede ser un estupendo cocinero, pero si el pescado que ha comprado no es bueno, el plato sale malo. Bueno, pues la base de datos pasa exactamente igual. Estos portales, estos motores de cálculo, suelen tirar de datos que hay disponibles en el mercado, que son estos, ¿vale? Si ya hemos dicho que lo que hay aquí es una información que está bien, pero que no es precio de cierre, empezamos con un cierto gap a la hora de obtener los resultados aquí. Y por otro lado, pues el motor de cálculo. Los algoritmos de cálculo son motores de cálculo complejos, muy variados, y cada uno tiene una forma distinta de calcular. Es bueno saberlo porque es posible que el mismo inmueble en dos portales nos den resultados completamente diferentes. En cualquier caso, seguimos sin tener un dato preciso sobre cuál es el valor del inmueble en el que estamos interesados, ya sea comprar o vender, ¿no? Y por último, hablábamos antes de qué es lo que estamos comprando. O sea, la otra gran incógnita es, oye, ¿y cómo está hecho el inmueble? O sea, no son las mismas calidades las que había hace 20, 15, 30 años que las que hay ahora y que vemos aquí expuestas. Normalmente toda la obra nueva ya cumple con unos criterios de eficiencia energética muy importantes, todos moviéndose en unas muy buenas calidades, pero eso no pasa en el mercado de segunda mano. Entonces hay que ser conscientes de qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Qué es lo que va a estar construido y qué no. A la hora de la verdad, lo cierto es que cuando uno empieza a buscar información, te encuentras con un galimatías, con una especie de innumerables datos y no sabes muy bien cuál es el bueno y cuál no, ¿no? Al final uno tiene que tirar de intuición, ¿no? Si uno no está en el mercado inmobiliario, estos dos documentos, esto que ven a la izquierda, aquí es la portada de una tasación y el otro es un certificado energético, realmente aportan más información que un valor y que una letra en una escala de colores, ¿no? Aportan mucha más información que yo creo que es bueno tenerlo, ¿no? Y que gastar esfuerzo y gastar dinero y gastar tiempo en tener estos documentos de antemano nos ahorran disgustos después, ¿no? La tasación, voy a empezar hablando de la tasación, luego pasaré al certificado. La tasación, nosotros tenemos asociado que es un valor, ¿no? Oye, la tasación me ha salido por 280.000 euros. Bueno, tradicionalmente no ha hecho falta nada más. No ha hecho falta nada más. O sea, nosotros necesitábamos la tasación porque en España existe una normativa que obliga a los bancos a solicitar una tasación de forma que se demuestre que el dinero que nos prestan está cubierto por el bien que estamos poniendo como garantía, ¿no? Sin embargo, los tiempos van cambiando y hoy en día hay una regulación bastante estricta y vienen cada vez más demandas de Europa y del Banco de España, que no hace más que reflejar lo que viene de Europa, en cuanto a certificación energética, en cuanto a control de riesgos, ¿no? Por eso es bueno entender que a pesar de que este documento es un documento técnico y es un documento que la lectura puede ser compleja, puede ser árida, es un documento en el que además hay información. Y hay información valiosa y hay información de todo tipo, ¿no? Solamente por ir un poquito, poco a poco, vamos a ir después desglosando ese tipo de información, ¿no? A la hora de acometer el valor, en sociedad de tasación, somos conscientes de lo que hablábamos antes, de la calidad de la base de datos y de la forma de calcularlos, ¿no? El valor. ¿Por qué una tasación no se hace en un minuto? Como puede resultar de las plataformas anteriores, esas que te calculan el valor de forma automática.
Bueno, primero nosotros tenemos la obligación de atender a cualquier tipo de inmueble, ¿no? Las plataformas de cálculo automático funcionan mejor cuanto más datos haya. ¿Y dónde hay más datos? En las ciudades grandes. Pero si nos salimos de las ciudades grandes y de un producto estándar, como puede ser una vivienda unifamiliar, por ejemplo, no debería poder calcularse por esas metodologías, porque no hay dos viviendas unifamiliares iguales, incluso dentro de la misma promoción. O sea, las hay de esquina, las hay que tienen más terreno, las hay que tienen menos superficie, y esto es difícil de reflejar en un cálculo algorítmico, y nosotros somos expertos en este tipo de cálculos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nuestra base de datos tiene un doble chequeo. El primer chequeo lo hacen pues, más de 800 profesionales que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros, que son nuestros tasadores repartidos por toda España, que son expertos en el conocimiento del mercado, de su mercado local, y van haciendo esa labor de recopilación de datos. Pero no solamente cogen el dato de Internet y lo meten en nuestro sistema, no. Están obligados, al menos nosotros sí lo hacemos, están obligados a llamar y a negociar el precio. Es decir, hay un proceso de negociación, de forma que en nuestra base de datos se registran dos cosas. ¿Qué valor había en la oferta? Y a qué valor potencial de compra se puede llegar. No decimos cierre, pues no compramos el inmueble, pero sí hacemos ese ejercicio de negociación y tenemos una visión muy clara y la tenemos medida y la seguimos de cuál es el gap entre la oferta y el potencial cierre, ¿no? No solamente eso, sino que además venimos haciendo la introducción de datos en nuestra base de datos de la misma manera desde los últimos 30 años, ¿no? Y hay un equipo interno nuestro dentro de la casa que se dedica a verificar que todos esos datos están metidos de la misma manera y que cumplen con todas las expectativas. Es decir, que no tienen datos faltantes, que no hay datos erróneos, que cuando se puso 110 no se quería decir 105, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una base de datos muy depurada que nos sirve como materia prima para hacer nuestros cálculos de valor. Y en ese sentido, ya tenemos un doble rasero bastante importante, porque tanto los tasadores que colaboran con nosotros, que son los que introducen el primer check, como los técnicos que trabajan con nosotros dentro de nuestra casa, que hacen el segundo check, son todos arquitectos o arquitectos técnicos. Entonces, tenemos un conocimiento del mercado muy potente y sabemos bien filtrar todo el ruido que hay alrededor de los datos de mercado, ¿no? Entonces, esa transparencia que era traslúcida, que veíamos que había una forma, pues ya empezamos a filtrarlo un poquito más, ¿no? La información que viene en un informe de tasación pues es muy variada, ¿no? Una de las cosas que también nos lleva lugar a dudas en cuanto a la información que aparece en los portales inmobiliarios es la superficie. O sea, yo pongo 110 y quiero venderlo en 280.000, pues pongo 110 porque alguien me dijo un vecino me dijo que tenía 110. O porque en el catastro vienen 110. O porque en la nota simple registral pues vienen 110. Bueno, lo cierto es que ni la nota simple registral ni el catastro vienen siempre bien las superficies. No digo que fallen siempre, pero es muy común que fallen, muy común que fallen. Nosotros, cuando vamos a hacer una visita, que es obligatorio por ley hacer la visita, el tasador que es un arquitecto, tiene la obligación de medir la casa y levantar un plano como el que están viendo ustedes aquí. Es decir, tenemos medida la superficie que se puede pisar, la que llamamos útil, superficie útil. Tenemos medida la superficie construida, que sería la que se puede pisar, más la que ocupan el grosor de los muros. Y tenemos medida la superficie por zonas comunes, que es esta misma superficie más la que le corresponde por zonas comunes. Hay técnicas para poder hacerlo, que no vienen al caso, ¿no? Ya tenemos medida la superficie, ya sabemos lo que mide realmente nuestra casa. Entonces, esto, primera incógnita resuelta, ¿no? Oye, ya sé que tengo una casa de 110 metros cuadrados. Y ahora lo sé no porque me lo ha dicho el vecino con su mejor intención, sino porque ha venido un tío, o una persona, o un profesional que sabe lo que hace y que sabe medir perfectamente una vivienda porque, entre otras cosas, es arquitecto, ¿no? ¿Se me acabó el tiempo ya? ¿Estamos todo bien? Vale. Aparte de que esa misma persona está obligada a hacer una serie de fotografías, tanto del interior del edificio como del exterior, en el informe también se reflejan documentos técnicos. Esta es la ficha de catastro, en la cual nos dice qué uso tiene el inmueble que nosotros tenemos
y la superficie. Es importante comprobar la superficie del catastro, porque el catastro tiene fines recaudatorios, es la base por la cual vamos a pagar los impuestos, ¿no? Y no siempre tiene la superficie correcta, ¿no? Esto es un tema importante. Y luego la nota simple registral, nosotros hacemos una especie de due diligence o supervisión de todos los aspectos legales que incumben al inmueble. Y esto también queda reflejado en la tasación, ¿no? Nosotros cuando compramos un piso, no compramos legalmente, no estamos comprando un piso. O sea, una puerta, una ventana, un suelo, una pared, no. Estamos comprando esto que viene ahí, toda esa parrafada, esa literatura, es lo que estamos comprando. Estamos comprando una finca registral. Una finca registral que tiene asociado un inmueble, pero tiene asociado otras cosas. Si tuviera deudas, estarían aquí reflejadas, por ejemplo, derramas no pagadas, o resulta que no solamente pertenece a la persona a la que yo le estoy comprando, sino que hay un porcentaje que pertenece a su tía de Alicante, también vendría aquí reflejado. Es decir, todas esas circunstancias legales que envuelven al inmueble quedan reflejadas aquí. Entonces, este documento es súper importante revisarlo. Y nosotros lo hacemos. Y en el informe aparece una serie de advertencias y de observaciones, de cautelas, en el cual se ven reflejadas estas cosas. Entonces, ya no solamente estamos despejando la duda física de cuánto mide el inmueble, sino también la legal. O sea, qué circunstancias legales aparecen en torno a este inmueble. Otra cosa que también verificamos es que el técnico que va a hacer la visita hace una inspección ocular de cuáles son las calidades del inmueble. Esto es súper importante cuando, por ejemplo, uno se encuentra algo nuevo y no sabe, no ha vivido en esa casa. Por ejemplo, el caso de una herencia, ¿no? En el caso de una herencia, oye, tú no has vivido en esa casa, no la conoces, que eso se puede dar. Pues nuestra inspección sirve para ver si hay buen estado, si hay humedades, si puede haber problemas, si puede haber algún tipo de anomalía constructiva. Ese tipo de cosas también quedan reflejados en el informe de tasación, ¿no? Ese es el trabajo que hace el técnico, ¿no? ¿Qué más cosas? El tema del entorno, por ejemplo. Nosotros medimos en la tasación queda reflejada el entorno en el sentido de decir el entorno es cuánta gente vive en el entorno, qué remedios tiene el entorno, o sea, perdón, qué medios tiene el entorno alrededor, si hay colegios cerca, si hay bibliotecas, si hay acceso a transporte público. Todo este tipo de cosas también quedan medidos. Y este tipo de cosas es importante porque también influyen en el valor. De hecho, muchas veces nos encontramos, hay zonas donde podemos encontrar inmuebles que no nos llaman la atención y tienen un precio desorbitado porque lo que se está comprando es el entorno. Y al contrario, inmuebles de muy buena calidad en entornos degradados o no tan demandados y que tienen precios pues, más bajos y hay que preguntarse por qué. O sea, y es bueno echar un ojo alrededor de la casa antes de comprar la casa. Consuelo, que es nuestra directora de Relaciones Institucionales, siempre dice, antes de comprar un piso conviene irse un sábado por la noche alrededor del piso a ver qué hay. A ver si hay fiesta, a ver si hay botellón, a ver si no lo hay, a ver si es una zona tranquila. No es mal consejo, ¿eh? ¿Qué más aparece en el informe? Bueno, aparte de todas, la descripción registral, los titulares, lo que hemos hablado antes, la correspondencia de la realidad con lo que está inscrito en catastro y en el registro, que esto es importante porque debería coincidir y no coincide siempre. Aparece, por supuesto, el valor. Esto que ven aquí es el certificado. Este es de la parte de la tasación es lo que tradicionalmente nos pedían, ¿no? Esto es lo que certifica que el valor del inmueble es ese, según la normativa española, ¿no? Y aquí empieza el informe. Aquí se habla del entorno, se habla de toda la infraestructura que tiene el entorno, es lo que estamos hablando antes, ¿no? Las comprobaciones mínimas que se han hecho, el terreno también se habla de él, de qué características tiene. En el caso de pisos pasa un poco desapercibido, pero es importante cuando estamos hablando de viviendas unifamiliares. También aparecen características del edificio. En el caso de pisos, de nuevo, bueno, pues el edificio no deja de ser un club al que vamos a acceder, ¿no? Y es importante saber qué características tiene, qué instalaciones tienen. Todas estas cosas que aportan valor y que, insisto, que a la hora de comprar un piso no estamos comprando únicamente el piso, sino todo lo que
lo que está a su alrededor, ¿no? Acabados, calidades de los acabados, esa comprobación de la que hablábamos antes. ¿Cuál es la situación actual del inmueble? La antigüedad que tiene, la antigüedad según catastro, si ha habido reformas, cuál es la antigüedad diferida o el estado de conservación, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Un tema súper importante también es la situación urbanística, sobre todo también de nuevo con el tema de los unifamiliares. La situación urbanística pues es otra de las cosas que uno no se plantea cuando va a comprar un piso, ¿no? Pero realmente la situación urbanística. Digo que es un tema de que no se plantea cuando uno va a comprar un inmueble en general, ¿no? Es muy importante saber que nuestro edificio, el edificio donde está nuestra vivienda, pues no está infringiendo una ley urbanística, porque podemos tener problemas después. Es muy importante saber que la vivienda unifamiliar cumple condiciones de tamaño mínimo de parcela, que no hay construidas más metros cuadrados de los que nos permite la normativa, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto aparece en una tasación. Y cuando en una tasación un técnico que hace una consulta al ayuntamiento específicamente para este informe, si detecta alguna irregularidad, queda reflejado en el informe y es súper interesante tener esto claro antes de tomar una decisión. Oye, si por 200, 300 euros que cuesta una tasación te vas a ahorrar 300.000 en meterte en un follón, a mí me parece que está justificado, ¿no? Régimen de protección. Es común que nos encontremos con viviendas que están protegidas y no nos lo dicen. Aquí aparece quién es el propietario actual, quién ocupa actualmente la vivienda. Muchas veces nos hemos encontrado casos en los que el ocupante no es el propietario y esto implica ciertas restricciones legales que hay que considerar, ¿no? Bueno, todas estas cosas aparecen en el informe de tasación. Y luego, por supuesto, todo el análisis de mercado, ¿no? Todo el análisis técnico de valor realizado con nuestra base de datos. Estos son referentes que nosotros sacamos de esa base de datos que tenemos. Bueno, tenemos técnicas para elegir los más adecuados, no cualquiera, sino los que más semejantes se parecen. Hacemos una serie de cálculos hasta tener un valor de tasación que es el que figura por ahí, ¿no? También se habla de los métodos de cálculo del valor. No hay un único método de cálculo de valor. Hay varios. Si el inmueble está alquilado, al menos se van a ver involucrados 3. Si no lo está, al menos 2. El de comparación, que es este. Oye, voy comparando con pisos semejantes. Y luego el del coste, que bueno, hay que meterlo también, sobre todo a la hora de calcular el valor del seguro. Pero si hay rentas de por medio, también hay que hacer una actualización de rentas, que es un tema matemático complejo que bueno, puede llevar a sorpresas también, ¿no? Y luego las observaciones y las cautelas de las que también hablaba antes, donde queda reflejado todas esas cositas raras que un técnico pues detecta al hacer un informe de tasación, ¿no? Es curioso porque parece mentira, pero yo fui tasador mucho tiempo, pero nunca me encontré con 2 casos iguales, ¿eh? O sea, había casos muy parecidos, pero uno tenía, pues, no sé, un garaje de más, otro tenía una superficie construida no registrada, otro tenía... Todas estas cosas quedan reflejadas aquí y esto merece una lectura, porque aquí puedes decir, ostras, cuidado que me puedo encontrar con tal o cual problema, ¿no? Y siguiendo con esa línea de información, esto sigue siendo el informe, cómo viene todo reflejado. Siguiendo con esa línea de información, pues nos viene ahora el certificado energético, ¿no? El certificado energético le pasa un poco lo mismo. El certificado energético en España es obligatorio presentarlo por parte del vendedor para poder alquilar o vender un piso. Y esto que dicen, bueno, pues es un tema más que me obligan a pagar y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, para el comprador de una vivienda es súper importante esto, porque el certificado energético lo tenemos relacionado con esa escala de ahí arriba, de colores, que es la misma que la que viene en las neveras. Pero en realidad dentro de un certificado energético viene más información, ¿no? Vienen hasta 4 etiquetas de color, ¿no? Hasta 4 vienen. No es un único valor. Mi casa es una B. No, tu casa es una B en algo. ¿Y en lo otro qué es? Lo primero que vemos ahí es la calificación energética del edificio en cuanto a emisiones de CO2. El 40% de las emisiones de CO2 creo que es en España, no, es en Europa, perdón. En Europa vienen de los edificios. En ese sentido, esto es muy importante porque a partir de ya van a empezar a llegar un montón de fondos de origen europeo que están destinados a subvencionar estudios
para mejorar esa letra en los edificios. Si me encuentro con un caso como este en el que tengo una letra roja, no sé si lo veis aquí, pero aquí pone 147,32, que en esa escala es una G, es la peor certificación energética que puedo tener, yo debería pensar que, como poco, igual no puedo disfrutar inmediatamente de mi edificio porque va a haber obras en el edificio entero, ¿eh? Luego vienen demanda de calefacción y de refrigeración. Oye, me da la sensación de que aquí en refrigeración voy a tener que gastar bastante energía en el aire acondicionado, porque no es un edificio que responda bien en cuanto a criterios de refrigeración. Y en cuanto a calefacción, podría responder mejor. O sea, esta casa cuesta calentarla y cuesta enfriarla. No es una casa bien aislada, ¿no? Y finalmente, la última etiqueta es el consumo global de energía primaria. Pues lo mismo, es una casa con un consumo muy demandante y, por lo tanto, en fin, esto cuesta dinero. Y lo que interesa realmente, viene ahí escrito, no solamente es el análisis técnico, que son estos 4 gráficos que hay, o sea, esto, ahora hablaremos un poco de cómo se hace esto, pero una cosa es el análisis técnico y otra cosa muy interesante es que en cada informe de certificado energético se describen unas medidas de mejora. Son recomendaciones, porque nosotros, como técnicos, pues tampoco podemos decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros, el certificado energético, para hacer el certificado, también tiene que ir un técnico competente, un arquitecto técnico, y tiene que hacer la visita. Entonces, la ventaja de ahí, de las dos sinergias, ¿no?, de unir la tasación con el certificado energético, porque en una visita se concentran las dos cosas, ¿no? Y el técnico no solamente está obligado a hacer los cálculos, sino que también a implementar medidas de mejora. Y esas medidas de mejora te pueden dar pistas de si se viene una derrama o si vamos a tener problemas en la junta de vecinos o dónde me estoy metiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante saber ver estas cosas, ¿no?, en un informe, ¿no? Y ahí sí que me gustaría poner de relieve pues, la importancia de esa visita, ¿no?, de esa visita de nuestro técnico, porque una cosa es ver una foto en un portal inmobiliario y otra cosa es ver la realidad una vez que se haya visitado, que muchas veces pues, la realidad engaña, ¿no? O sea, de la piscina que teníamos antes al barreño que tenemos ahora es exactamente lo mismo, solo que la foto está puesta en 2 posiciones, ¿no? La visita del técnico es importante y todo el conocimiento que queda reflejado en esos 2 informes, si se sabe leer, ayuda mucho a la hora de poner nuestro dinero en lo que dicen que es la inversión más importante de nuestras vidas, ¿no? Y yo con eso pues he terminado. ¿Vale? Muchísimas gracias. José Luis, tienes una pregunta, ¿no? Pero Sí. un segundito, espera, porque necesitamos primero el micro y antes te quiero decir, José Luis, que eres el ponente que más me mira. Entonces, no sé si es que estás enamorado de mí o es que me incluyes. Entonces Incluyo, eso, estás aquí al lado mío, pues eso incluyo. es. Si tienes alguna Simplemente duda, pues, decirte que es un gusto que tener un ponente que verdaderamente te mira, te incluye, te hace querer ser partícipe de esto. Así que muchísimas gracias. Además es un crack el tío porque a veces hace así con el mandito. Pero hay otras veces que está así y como sabe que estoy yo aquí de frontón, me rebota el rayo contra mí y consigue cambiar de diapositiva. Así que, bueno, muchísimas gracias tanto a ti como a Sociedad de Tasación. Siempre que venís es un gusto. Antes has mencionado a Consuelo. Consuelo es una ponente veterana, algunos seguro ya lo habéis escuchado alguna vez. Es una ponente veterana que trae una energía muy buena, muy explicativa, constructiva. Y todos los que venís de Sociedad de Tasación también traéis algo de eso, así que gracias. Muchas gracias. Y como bien adelantabas, vamos a abrir la ronda de preguntas. Paulina se va a acercar con el micro. Al caballero, ¿no? Querías preguntar. Se va a acercar con el micro, es importante saber que solamente lo toca ella, luego lo desinfecta y a otra persona. Buenos días. Bueno, es importante, lógicamente, estas ponencias para estar un poco todos más actualizados y saber verdaderamente que las tasaciones que valen y reales son como Sociedad de Tasaciones y otras empresas que también hacen lo mismo, que tienen que estar perfectamente homologadas para que no nos engañen. Y el valor, lo que yo quería preguntar es si es real cuando se hace una tasación el valor de la vivienda, con todos esos parámetros que usted ha marcado.
Sí, a ver, nosotros somos... Vamos a ver, el informe... ¿Habéis visto el informe? No nos engañemos, o sea, el informe podría ser mucho más bonito, ¿vale? Pero nosotros estamos reglados por el Banco de España, supervisados por el Banco de España, ¿no? Y nos obliga a que el informe tenga una estructura determinada, ¿no? Precisamente para dar garantías al usuario, ¿no? El valor es real, el valor es totalmente real, valor de mercado, es valor de mercado, o sea, no tiene más. Lo que pasa es que muchos de nuestros problemas vienen porque el usuario, el consumidor, el cliente, espera otro valor. Porque ha visto que en Internet están en torno a los 280 y me lo está valorando en 260. Y claro, pues claro, porque hay que hacer esos ejercicios que son duros y hay que hacerlos, de certificar que el precio, que lo que me están poniendo ahí... O sea, yo no te hago un servicio a ti bueno si te digo que tu piso vale 280 cuando sé que vale 260. Ni te lo hago a ti ni se lo hago al banco, ni se lo hago al bien de la estabilidad financiera del país. Para eso estamos, ese es nuestro cometido, garantizar en la medida de nuestras posibilidades la estabilidad financiera del país. Entonces yo tengo que ser precavido, las tasaciones se rigen por un principio que se llama principio de prudencia. Eso no significa que tasemos bajo el valor, significa que dentro del espectro del análisis de mercado que hacemos tenemos que ser prudentes. Prudentes no es ser bajo, es ser justo. Entonces sí, claro que sí. Nuestra base de valor, que se denomina así, la forma de cálculo es valor de mercado, por el cual se transacciona una vivienda de las características semejantes. Entonces sí, la respuesta es sí. Tenemos otra pregunta por ahí para el caballero. Hola, buenos días. Hola, buenos días. En esa exposición que ha hecho usted tan exhaustiva del sistema de tasación que tienen ustedes, que efectivamente no tiene nada que ver con la tasación automática de las web, de esas tres que usted ha mencionado, yo quisiera saber cuál es el tratamiento que le dan, me imagino que efectivamente será milimétrico, a la situación actual de precio de construido y precio de metros útiles, porque de un tiempo a esta parte en el sistema inmobiliario o en el mercado inmobiliario hay un fraude clarísimo, por lo menos informativo, porque antiguamente, que yo recuerdo, que los metros construidos eran la superficie del piso y los muros colindantes. Pero actualmente te meten el pasillo, el ascensor, la acera del portal, de tal manera que cuando te dicen 130 metros cuadrados construidos, esto vale 540.000 euros, por el metro cuadrado sale a 4.300 euros. Luego te dicen, no, metros útiles 87. Con lo cual, los metros, el precio por metro cuadrado útiles, pues te sale a 6.000. O sea, más que en la calle Serrano, más que y eso es lo que yo quisiera saber, si en el sistema de ustedes, me imagino que sí, lo contemplan perfectamente. Muchas gracias. Sí, me queda clara la pregunta. Vamos a ver. Sí, la respuesta es sí. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros medimos la superficie útil, que es la única que podemos medir, ¿vale? Medimos la superficie útil, que es la que se puede pisar. En resumen, la que dentro de una casa se puede pisar. Yo entro por aquí, a partir de esta línea, todo lo que yo puedo pisar es lo que he medido. El técnico que hizo este plano midió este ancho, midió este largo, midió este otro, midió este otro. Eso es lo que se mide y eso es lo que queda reflejado aquí. Entonces, en el informe de tasación siempre hay mínimo 3, no, en realidad hay más, pero comprobadas por nosotros hay al menos 3 superficies. La superficie útil, que es esta de aquí, la superficie construida, que es la útil... ¡Ay, perdón! Caray, me he ido lejos. La superficie construida, que es la útil, más el grosor de los pilares y el grosor de los muros, ¿de acuerdo? Y el grosor de los tabiques, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se mide? Pues aquí es importante que sea un técnico, un arquitecto el que esté, porque tú no vas a hacer no vas a destrozar cada una de las paredes de la casa que vas a tasar para ver cuánto mide el grosor.
el técnico normalmente ya tiene la experiencia suficiente, es más, incluso puede conocer el edificio para saber que esto es un pilar, pero que este muro es de carga o que esto es un tabique, y sabe lo que hay y sabe cómo se ha construido. Por lo tanto, al saber cómo se ha construido, sabe qué grosor puede tener, ¿vale? También hay por medidas de diferencia. O sea, si yo tengo medido todo esto, que lo tengo medido, o sea, puedo sacar la diferencia que es el plano. O sea, hay técnicas para poder sacarlo, ¿no? Pero al menos se hace el esfuerzo de sacarlo. No voy a decir que sea exacto al milímetro, no. Pero sí lo suficientemente exacto como para que no influya en el valor. Eso sí, ¿vale? Y luego, la tercera superficie es la de zonas comunes. Claro, lo de las zonas comunes, a ver, hay técnicas para hacerlo, ¿no? Dense cuenta que nosotros no solamente tasamos pisos, sino que tasamos las promociones completas. En las promociones completas tenemos toda la información acerca de las superficies, de lo que hay y de lo que no hay. Entonces, esa repercusión queda reflejada en cada una de las unidades, por decirlo así. Entonces, tener la experiencia y saber utilizar los datos que tenemos, pues te lleva a eso. Obviamente un tasador no va a medir todas las zonas comunes, pero sí tiene herramientas como, a ver si lo encuentro, como la ficha de catastro, en el que viene la superficie del terreno que ocupa ese inmueble. Ha estado allí. Nosotros, además, podemos decir que o conocemos el tipo de promotor o conocemos ese edificio en concreto. Es decir, tenemos herramientas en las cuales podemos diferir también la superficie construida con zonas comunes. Y es verdad que varía de mucho de un edificio a otro. Varía muchísimo. O sea, un edificio que tiene jardines privativos, pues tiene más superficie que con zonas comunes que el que no las tiene, es de cajón. Y eso hay que saber manejarlo, ¿no? Es decir, hay técnicas y hay comprobaciones y todas estas cosas. De nuevo, ¿acertamos al milímetro? Seguramente no. Pero es que la diferencia de 1 metro cuadrado pues no va a incidir en el valor final del inmueble. Entonces, es importante hacer esas mediciones. Y luego también es importante entender que la tipología de vivienda ha cambiado mucho con el tiempo. O sea, no sé, mis padres vivían en un edificio que era un edificio. Punto pelota. Salías del portal y estabas en la calle. Ahora sales de tu portal y estás en una zona común que pertenece a 5, 6, 10 portales, y sales de ese portal y ahora sí estás en la calle. Y entre tanto te has cruzado con un jardín para niños, una piscina, una pista de pádel, una conserjería, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas ha cambiado. Como también cambia el diseño de los pisos. O sea, veremos qué pasa después de la pandemia, pero bueno, ya muchos de los pisos que hay por aquí ofertados consideran que una de las habitaciones se va a emplear para el teletrabajo. Bueno, pues todas estas cosas, el producto va cambiando según van cambiando las necesidades, y en esto se tiene que reflejar. No sé si he respondido. Sí. Sí, fenomenal. De hecho, también creo que le has respondido a él, porque cuando te has puesto a hablar de zonas comunes, ha hecho sí, justo, sí es lo que iba a preguntar yo. Sí, espera, que va a llegar al micro, porque si no nos perdemos. Perdón. Como muy bien ha dicho este señor, evidentemente de los metros útiles y construidos que había antes a lo que hay ahora, hay una gran diferencia. Usted acaba de contestar, evidentemente. Si yo compro una vivienda en la que me están diciendo que tiene 120 metros cuadrados y resulta que cuando entro a mi vivienda son 75, el resto de metros son todo lo que tengo, esos jardines, esa pista de pádel, esa piscina y demás, que entran dentro de los metros, pero que me cobran los metros exactamente igual que si fueran construidos en mi vivienda, cuando no es así. Sí, también es bueno, y me van a permitir, la medición también está muy bien, la medición que hacemos en la tasación, porque voy a contar un pequeño truco que hacen aquí nuestros compañeros. No sé si seguirán haciéndolo, pero yo sé que hace tiempo sí que pasaba. Estos muebles son más pequeñitos en el dibujo que en la realidad, para que den una sensación un poco más de espacio, ¿no? Entonces, tener la medición completa, hoy una cocina de 7 y pico metros es una buena cocina, ¿vale? Nada mejor que ir a verlo, ¿no? Pero tenerlo todo medido perfectamente, incluso aquí en este plano yo estoy echando de menos alguna cota que nos diga, no, estos son, pues no sé, 3,50. O sea, que mida longitud y anchura y largo y ancho, que no me salía. Eso es bueno tenerlo también. Entonces, eso también es una aportación buena de la tasación. O sea, ya te quita todas las dudas. Pero efectivamente te dicen, no, mi casa tiene 130 metros cuadrados, y luego te encuentras con que no tiene 130, tiene 100. 100 de los que me interesan a mí. O sea, es un piso normal. Coño, yo pensaba que compraba otra cosa.
Pues bueno, esto queda ya completamente solventado porque te doy las 3 en el informe. No solamente eso, sino que además te doy la registral y te doy la catastral para que tú puedas hacer las comprobaciones que necesitas. ¿Lo llevamos? Es que le está diciendo que lo explica muy bien, entonces no sé si... Lo que es el tema de tasación está totalmente claro que eso es lo efectivo y lo que verdaderamente vale. A lo que yo me refiero que cuando tú vas a una inmobiliaria, a una promotora y demás, y te venden una vivienda, que era a lo que yo me quería referir, los metros difieren mucho con respecto a lo que son realmente. Nada más. La tasación es perfecta porque se hace milimétricamente, real de lo que tú tienes de vivienda. Y como muy bien ha dicho usted, todas las connotaciones, si tiene centros comerciales, si tiene colegios, o si, bueno, pues es una buena zona y todo eso incrementa el precio. Pero los metros, esos metros que saltan, que nos cobra el promotor ese y demás, por esos jardines y demás, se ve un poco excesivo, porque decimos que baja la vivienda, pero cada vez sube más todo. Bueno. Y los materiales que se están haciendo ahora y adecuando ahora son cada vez peores, algunos de ellos. Bueno, ahí ya, a partir de ahora ya puede usted preguntar en las inmobiliarias, oye, pero esta que me das es construida con comunes o superficie útil. Y a partir de ahí ya debe quedar, o sea, estoy convencido, ninguna inmobiliaria te va a engañar, o sea, esa superficie corresponde a algo, con total seguridad. Ahora hay que saber de qué estamos hablando. Yo creo que el lenguaje más o menos... Es que también es verdad que el sector se ha profesionalizado muchísimo y estas cosas ya se van dejando un poquito atrás, pero hay que estar seguro y bueno, creemos que la tasación pues es una buena herramienta. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta antes de que demos por finalizada la ponencia, el SIMA Academy, pasemos al dinerito, que seguro que alguno de los que estéis aquí sabéis que ahora, en cuanto acabemos, vamos a anunciar el ganador de los 20.000 euros para la entrada de una casa. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues damos por finalizada. Vale, antes de nada, a mí me gustaría agradecer a la organización de SIMA, no sé si hay alguien por aquí, Celia, que estás por allí, gracias, la organización de SIMA, por permitir que SIMA Academy sea posible, por permitir que José Luis hoy esté aquí, por contar conmigo, al equipo fabuloso, con 5, 4, 3, 2, 1, action. Y a vosotros, público, que desde el principio os habéis ido turnando, unos días ha venido unos, otros días otros, pero siempre nos habéis cuidado muy bien, nos habéis tratado con cariño, así que gracias, en casa lo mismo. Y ahora pues vamos a lo que nos interesa. Creo que va a haber unos minutitos, 10 minutitos o 5, no sé, ahí andará la cosa, en el que terminamos de gestionarlo y volvemos, ¿de acuerdo? Así que no os vayáis muy lejos y en breves momentos regresamos. Muchísimas gracias y buen SIMA. Gracias.